La historia de Noemí y Elimelech es una historia de dolor, es una historia de tristeza, es una historia de muerte, hermanos. Y quisiera ponerle un título, ¿verdad?, a esto. Yo he decidido ponerle: no te vayas a Moab. Esta historia, hermanos, nos da una enseñanza, nos trae a nosotros una palabra de Dios para que siempre consideremos la palabra del Señor y podamos guiarnos. Decía, no sé si fue nuestro hermano Alfredo que dijo que necesitamos depender de Dios. Y es algo que necesitamos aprender a hacerlo, hermanos. Muchas veces dependemos de nuestras capacidades, de nuestra manera de ser nosotros como seres humanos. Queremos depender de nuestras capacidades, ¿verdad?, de nuestras fuerzas, de nuestros conocimientos, de nuestra sabiduría humana, y le buscamos solución a los problemas que muchas veces vienen a la vida, hermano, y empezamos a tener nosotros, formar ideas que no tienen que ver nada con Dios. Por eso es importante que yo y usted siempre busquemos el consejo de Dios, siempre busquemos la guianza de Dios, siempre busquemos la gracia de Dios, hermano. Por lo que cada decisión, cada situación de nuestra vida, tenemos que buscar a Dios, gloria al Señor. Hay gente que hace lo que quiere y no le va bien. Nosotros somos una iglesia llamada del mundo, hermano, un pueblo llamado de afuera del mundo. Lo sacó el Señor ahora para que le sirvamos, y le tenemos que servir como Él manda en su santa y bendita palabra, ¿verdad? Es importante que nosotros no nos vayamos a Moab. Esta historia nos habla de Noemí y Elimelech, dos a un matrimonio de Israel, hermanos. Estaban en una situación difícil. Dice que en Belén, donde ellos vivían, llegó el hambre, llegó la necesidad. Dice la palabra de Dios, y leemos antes de Ruth, ¿verdad?, el tiempo de los jueces, que es en este mismo tiempo exactamente, que cada quien en Israel hacía lo que le parecía. Nadie buscaba a Dios, nadie alababa a Dios, nadie adoraba a Dios. Cada quien hacía lo que le venía en su corazón, hermanos. No tenían rey más que jueces, no tenían quien los guiara, no se guiaban por Dios, sino se guiaban por, ¿verdad?, por sus propios pensamientos. Y vino una grande hambre a la tierra, y dejaron a Belén, casa de pan, casa de Dios, para irse a peregrinar o vivir a tierra de Moab, hermanos. Esta situación de hambruna que estaba pasando era una prueba delante de Dios. Ellos jamás debieron de haberse ido de Belén, hermanos, de la casa de pan, de la casa de Dios, de la casa de bendición. En su deseo, ¿verdad?, por buscar mejor vida, se fueron a Moab y empezaron a vivir por 10 años, hermanos. Sus hijos de este matrimonio se casaron con mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido por la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no nos vayamos a Moab. ¿Qué es la tierra de Moab? ¿Quién era Moab? Para entender por qué pasó esta situación o ese fracaso en la vida de esta familia, hermanos, tenemos que ver quién fue Moab. Moab fue el hijo que nació de un incesto entre Lot y su hija mayor. Después de que el Señor, ¿verdad?,
había sacado a Lot y a sus hijas y a su esposa, la cual quedó en el camino por mirar hacia atrás. Solo quedó con sus hijas, dos de sus hijas. Dice en Génesis el capítulo 19 que la hija mayor, pensando que se había acabado toda la gente, el juicio solamente fue para Sodoma y Gomorra, hermanos. Dice que embriagó a su padre y se metió en intimidad con el padre, con lo ya borracho. Y de esa unión, de ese incesto, lo cual era prohibido por Dios, nació Moab. Así que de Moab descienden todos los moabitas o todos los enemigos de Israel, hermanos. Moab vino a ser una sinónimo de maldición, de lo prohibido, de pecado, de incesto, de maldad, de todo lo malo, ¿verdad? De idolatría, de impureza, de suciedad, todo lo malo que puede ser salía de Moab, hermanos. Por eso cuando el Señor nos dice, ¿verdad? No te vayas a Moab, está diciendo no te vayas allá lejos de la presencia de Dios. No te vayas a buscar lo ilícito, no te vayas a buscar la impureza, no te vayas a buscar la idolatría, no te vayas al lugar donde hay seducción, donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay incesto. No te vayas a ese lugar. Dice la palabra de Dios que en tiempos Moab o los moabitas fueron una piedra de tropiezo para Israel la mayoría del tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos nacieron de un incesto, de un pecado. Venían de una nación, ¿verdad? De gente perversa, ¿verdad? Nació de esa relación de padre e hija, ¿verdad? Donde, aunque el Señor no lo aprobaba, ¿verdad? Pero bueno, esto pasó y miramos que de esa gente nace una nación, hermano, que fue un dolor de cabeza para Israel. En tiempos de Números, capítulo 25, veniendo Israel marchando hacia la tierra prometida, dice la palabra de Dios que como cuando no pudo Balaam maldecir a Israel, quiso ir a maldecir a Israel el profeta, pero Dios no le permitió. Y dice la palabra de Dios que el consejo de Balaam hacia el rey le dijo: mira, es muy fácil que tú los hagas caer. El consejo de los moabitas solo manda jovencitas a que inviten a los jóvenes de Israel y se los traigan a las fiestas de nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 25 de Números, hermanos, que ellos sedujeron o hubo seducción a los jóvenes y jovencitas de Israel. Ese pueblo fue un pueblo de tropiezo. Moab es un lugar prohibido para los hijos de Dios. Moab es un lugar, hermanos, que está fuera de los límites de nosotros. En 10 años que vivió Noemí Elimelech en Moab, murió el esposo, murió Elimelech y murieron los 2 hijos. Se fueron a una tierra de maldición, se fueron a una tierra de dolor, se fueron a una tierra de muerte, buscando el pan, buscando el alimento. Déjeme decirle, hermano, cuando esté el Señor, aunque sea un tiempo que Dios nos esté probando y esté pasando cualquier necesidad, ya sea económica, ya sea espiritual o cualquier necesidad, Dios no te va a desamparar. Pero no te vayas a Moab, no dejes la casa de pan, no dejes Belén, no dejes la iglesia, no te alejes del Señor. Debes estar donde está el Señor, gloria a Dios. Tenemos que dejarnos conducir por Dios, hermanos. Esta mujer perdió su esposo, perdió sus hijos, y ahí viene de vuelta hacia atrás, con un dolor en su corazón, quizá pensando en su mente, quizás si no me haya ido, estuvieran vivas mi esposo y mis hijos. Por eso es importante, hermanos, que siempre antes de tomar cualquier decisión,
busca a Dios en oración. Busca la guianza de Dios, busca la aprobación de Dios. Y si Dios te abre puertas, y si Dios te dice, mira, yo quiero que vayas hacia ese lugar, ahí te voy a bendecir, ahí el Señor te va a bendecir, ahí el Señor te va a prosperar, pero que sea Dios el que nos guíe, hermanos. Le decía, ¿verdad? Conocí a este hermano que era de Guatemala, el hermano. Y fue su familia hace unos 15 años, 20 años atrás. La mayoría de la familia se movió para el estado de Dallas, Texas, ¿verdad? Y la familia aquí vendió propiedades, casas, y allá con lo que vendió de aquí, más cara, real estate aquí en California. Usted vende una casa aquí y puede comprar 2, 3 en Texas. Se fue la familia del hermano. El hermano era un ministro en una de las iglesias. Y se fue hacia Dallas, y se fue a la familia, y a los 10 años empezaron a hablarle, vente para acá. Dios lo tenía en una iglesia trabajando al hermano, como ministro, ¿verdad? Pero ahí le servía a Dios, el hermano muy trabajador, muy activo. Era tanta la insistencia, ¿verdad? Que le decían, mira, acá vas a vivir mejor, con lo que tú vendas allá puedes comprar una casa o 2 o una, y tienes tu dinero en el banco.